Para la producción de cigarrillos, una empresa ingresa un sedimentario una corriente de 3.750 kilogramos sobre hora de materia prima, la cual está compuesta por un 40% de sustancia de tabaco y un 60% de sólidos, con el fin de extraer de dicho flujo solamente sus sólidos. Al mismo sedimentario ingresa una corriente de nicotina. Para el próximo proceso sale sustancia de tabaco y nicotina. Justo antes de ingresarle al tanque químico, que es nuestro próximo proceso, se le extrae un bypass de 500 kilogramos sobre hora, el cual está compuesto de 60% de sustancia de tabaco y 40% de nicotina. De esta corriente salen 100 kilogramos sobre hora para pruebas de calidad. La cantidad de flujo restante de este bypass, que es 400 kilogramos sobre hora, se vuelve a unir a la corriente principal justo antes de que ésta ingrese a un mezclador. La corriente principal, después de extraerle el bypass, ingresa a un tanque químico, donde también entra una corriente de 500 kilogramos sobre hora de alquitrán puro. Después de este proceso, el flujo pasa a un proceso de regado, donde se le agrega una corriente de 3.500 kilogramos sobre hora de hoja de tabaco pura. Saliendo de este proceso, el flujo principal está compuesto por 20% de sustancia de tabaco, 13,33% de nicotina y 58,33% de hoja de tabaco. Justo antes de ingresar al mezclador, se mezcla con el bypass y la corriente queda con 22,5% de sustancia de tabaco, 14,99% de nicotina y 7,81% de alquitrán. En el mezclador ingresa una corriente de 6.500 kilogramos sobre hora de tabaco B, resultando una corriente compuesta en un 50,38% del mismo tabaco B. Ya esta corriente principal entra en un último proceso, que es el de pegado y armado, donde se le une una corriente de 2.000 kilogramos sobre hora, la cual contiene 70% de filtros y papel de arroz. De este proceso sale 9,66% de sustancia de tabaco, 23,48% de hoja de tabaco y 4,02% de papel de arroz. Para el problema anterior vamos a comenzar haciendo los grados de libertad. Para el primer proceso, que es el sedimentador, tenemos 4 flujos, 2 composiciones para una variable de 6, que es la suma de las composiciones más los flujos. Ahora, los flujos conocidos tenemos 6, composiciones conocidas 1, compuestos presentes 3, relaciones adicionales 0, una restricción de 5 para un grado de libertad de 1. Las restricciones son la suma de los flujos conocidos, compuestos conocidos y las composiciones conocidas, más las relaciones adicionales si se tiene. Y los grados de libertad son las variables menos las restricciones. Para el segundo proceso, que es el punto de derivación, tenemos 3 flujos, 3 compuestos para una variable de 6. Tenemos un flujo conocido, composiciones conocidas no tenemos, 2 compuestos, relaciones adicionales no tenemos, restricciones 3 para unos grados de libertad de 3. Para el tercer proceso, que es la purga, tenemos 3 flujos, 3 composiciones para una variable de 6, 3 flujos conocidos, una composición conocida, 2 compuestos que participan, 0 relaciones adicionales, restricción de 6 para unos grados de libertad de 0. Para el tanque químico tenemos 3 flujos, 3 composiciones para una variable de 6, un flujo conocido, no tenemos composiciones conocidas, 3 composiciones que participan, relaciones adicionales no tenemos, para una restricción de 4. Esto nos da grados de libertad de 2. Para el quinto proceso, que es el pegado, tenemos 3 flujos, 5 composiciones, una variable de 8, flujos conocidos 1, composiciones 3, 4 compuestos que participan, relaciones adicionales no tenemos, para una restricción de 8, para unos grados de libertad de 0. Para el punto de mezcla tenemos 3 flujos, 7 composiciones, para una variable de 10, tenemos un flujo conocido, 6 composiciones conocidas, 4 compuestos que participan, relaciones adicionales no tenemos, restricciones 11, para unos grados de libertad de menos 1. Para un mezclador tenemos 3 flujos, 7 composiciones, para una variable de 10, un flujo conocido, 4 composiciones conocidas, 5 compuestos que participan,
relaciones adicionales no tenemos, una restricción de 10 para unos grados de libertad de 0. Para nuestro último proceso, que es el pegado y armado, tenemos 3 flujos, 4 composiciones para una variable de 14. Qué pena, aquí son 11 compuestos. Tenemos un flujo conocido, 5 composiciones conocidas, 7 compuestos que participan, relaciones adicionales no tenemos, restricción de 13 para unos grados de libertad de 1. Para el global tenemos 9 flujos, 9 composiciones para una variable de 18, 6 flujos conocidos, 6 composiciones conocidas, tenemos 7 compuestos que participan, relaciones adicionales no tenemos, para una restricción de 19, lo que nos da un global de -1. Los datos que tienen 0 son por donde podemos hallar el resto que nos faltan, los valores que nos faltan. Los de -1, los que son menos de 1 son que faltan datos, y los que son mayor a 1 son que tienen muchos datos para hallar el proceso. Ahora vamos a seguir con hallando los datos de la purga, o podemos seguir por el punto de mezcla o por el mezclador. En este caso vamos a empezar por el mezclador a hallar todos los datos. Bueno, primero vamos a empezar sacando el balance global de este proceso. Entonces tenemos que F13 más F14 es igual a F15. Esto es porque todo lo que entra tiene que salir. Ahora, como no tenemos ni F13 ni F15, vamos a hacer el balance parcial del tabaco B. Esto para poder hallar F15. Entonces, tenemos que F14 por la composición de tabaco B en 14 es igual a F15 por la composición de tabaco en B en 15. Entonces de aquí despejamos F15. Entonces nuestro F15 va a ser igual a F14, que son 6500, por la composición en 14, en este caso es 1, porque entra puro, solo entra una composición, sobre la composición de tabaco B en el flujo 15, que es 0,5038. Esto no lo da el problema, entonces nuestro F15 va a ser igual a 12.900. Listo. Teniendo este dato, ya podremos hallar F13. Entonces, F13 lo vamos a hallar con la ecuación de balance global. Entonces, nuestro F13 va a ser igual, despejando a F15, 12.900, menos nuestro F14, 6.500. Entonces, nuestro F13 va a dar 6.400. Nuestro F13, 6.400. Ya teniendo esto, podemos sacar las composiciones de estos compuestos. Pero primero vamos a sacar la hoja de tabaco, que va a ser 1 menos la sustancia de tabaco, menos la nicotina, menos el alquitrán. Para sacar la hoja de tabaco, acuérdese que la suma de los compuestos en un flujo es igual a 1. Entonces nuestra hoja de tabaco va a ser igual a 0,5468. Solo nos faltarían los datos de aquí. Entonces, para sacar los datos de ahí, vamos a hacer lo siguiente. Como tenemos que el flujo 15, vamos a hacer primero el balance parcial de la sustancia de tabaco. Entonces, esto va a ser al flujo 15 por la sustancia de tabaco es igual
al flujo 13 por la sustancia de tabaco. Como ya tenemos estos, pues despejamos sustancia de tabaco en el flujo 15. Esto va a ser igual a 6400 por 0,225, que nos lo abra el problema, sobre nuestro flujo 15, que es 2900. Esto nos va a dar que la sustancia de tabaco en el flujo 15 es 0,1116. Listo. Ahora, para sacar la nicotina, vamos a hacer lo mismo. Entonces, tenemos que el balance parcial de nicotina va a ser igual al flujo 15 por la composición de nicotina en 15 es igual al flujo 13 por la composición de nicotina en 13. Entonces la composición de nicotina en 15 va a ser igual a 6400 por 0,1499, este dato no lo daba el problema, sobre el flujo 15, que es 12.900, para una composición de nicotina de 0,0743. Entonces, teniendo esta nuestra sustancia de tabaco, que es 0,116, la nicotina 0,0743. Ahora vamos a sacar el balance parcial de el alquitrán. Entonces, el balance parcial del alquitrán va a ser igual al flujo 15 por la composición de alquitrán en 15 igual al flujo 13 por la composición de alquitrán en 13. Entonces, la composición de alquitrán en 15 va a ser igual a 6400 por 0,0781 sobre 12.900. Entonces nos va a dar que la composición de alquitrán es igual a 0,0367. La deja de tabaco ya es muy simple, va a ser 1 menos sustancia de tabaco, menos nicotina, menos alquitrán, menos nuestro tabaco B. Esto nos va a dar 0,2713. Ya teniendo todos estos datos, podemos seguir sacando los otros. Entonces, vamos a seguir con el regado. Bueno, ahora vamos a seguir con el regado. Entonces, primero vamos a sacar el alquitrán en la composición 12. Entonces, esto va a ser alquitrán en 12, 1 menos sustancia de tabaco, menos nicotina, menos hoja de tabaco. Bueno, esto nos da que el alquitrán es 0,0832. Ahora, conociendo esto, vamos a hacer el balance global de este proceso. Entonces va a ser que F10 más F11 es igual a F12. No tenemos estos flujos, entonces vamos a empezar por sacar el flujo 12. Entonces para eso vamos a hacer el balance parcial de la hoja de tabaco. Entonces esto va a ser el flujo 11 por la composición de hoja de tabaco en 11 igual al flujo 12 por la composición de hoja de tabaco en 12. Entonces nuestro flujo 12 va a ser 3500 por 1, porque es un compuesto que entra puro, sobre nuestra composición de hoja de tabaco en 12, que es igual a 0,583, obteniendo en el flujo 12 un flujo de 6000. Ya teniendo el flujo 12 podemos sacar el flujo 10. Entonces nuestro flujo 10 va a ser igual a flujo 12 menos flujo 11, en el cual tenemos que nuestro flujo 10 es igual a 2500. Bueno, ahora teniendo estos vamos a sacar las composiciones en el flujo 10. Entonces vamos a comenzar con el balance parcial de la sustancia de tabaco. Entonces esto va a ser flujo 10
por la composición de sustancia de tabaco en 10 va a ser igual a flujo 12 por la composición de sustancia de tabaco en 12. Entonces nuestra composición de sustancia de tabaco en 10 va a ser flujo 12, que es 6000, por la composición en 12, que es 0,2, no lo da el problema, sobre el flujo 10, 2500. Esto nos va a quedar que la sustancia de tabaco en 10 es igual a 0,46. Ahora vamos a sacar el balance parcial de la nicotina. Entonces, bueno, entonces en el balance parcial de nicotina es el flujo 10 por la composición de nicotina en 10 es igual al flujo 12 por la composición de nicotina en 12. Entonces la nicotina en 10 va a ser igual a F12, que es 6000, por la nicotina en esta, que nos da el problema, 0,1338, sobre el flujo 10, que sacamos, 2500. Entonces la nicotina en 10 va a ser 0,32. Entonces, para sacar el alquitrán en 10 va a ser 1 menos sustancia de tabaco menos nicotina. Esto nos va a dar 0,2. Bueno, ahora vamos a hacer el del tanque químico. Como el flujo 10 y sus composiciones lo sacamos anteriormente y el flujo 9 nos lo dan en el problema, vamos a sacar flujo 5. Entonces, el balance global de este proceso va a ser igual a flujo 5 más flujo 9 igual a nuestro flujo 10. Entonces nuestro flujo 5 va a ser igual a 2500 menos 500. Esto va a ser igual a 2000. Entonces tenemos que nuestro flujo 5 es igual a 2000. Ahora, en este proceso nada más nos faltaría sacar sustancia de tabaco y nicotina. Entonces para esto vamos a hacer el balance parcial de la sustancia de tabaco. Entonces esto va a ser F5 por la sustancia de tabaco en 5 igual a flujo 10 por la sustancia de tabaco en 10. Entonces nuestra sustancia de tabaco en 5 va a ser igual a 2500 por 0,46 sobre 2000. Esto nos va a dar 0,6. Ahora, para sacar la nicotina, nada más restamos 1 menos 0,6. Entonces nos va a dar que la nicotina en 10 va a ser igual a 0,4. Ya tenemos todos los datos de nuestro tanque químico. Ahora seguimos con el pegado y armado. Entonces vamos a sacar el balance global de este proceso. Entonces esto va a ser igual a F16 más F12 igual a F17. Entonces F17 va a ser igual a F16, que nos lo da el problema, y F12 que lo sacamos. Entonces nuestro F17 va a ser igual a 14.900. Este sería nuestro flujo total que sale todo el proceso. Ahora vamos a hacer el del papel de arroz. Entonces en el flujo 16, entonces esto va a ser 1 menos 0,7. Entonces nuestra composición de papel de arroz en flujo 16 va a ser 0,3. Ahora sacamos las composiciones de nicotina, alquitrán, tabaco B y del filtro haciendo los balances parciales. Entonces vamos a hacer el balance parcial del filtro. Entonces esto va a ser F16 por la composición del filtro en 16 igual a F17 por la composición del filtro en 17. Entonces la composición del filtro 17 va a ser igual a 2000 por 0,7 dividido en 14.900. Esto nos va a dar igual a 0,096. Ahora vamos a sacar el balance parcial de nicotina. Entonces nos va a quedar igual a F12 por la composición de nicotina en 12 igual a F17 por la composición de nicotina en 17. Entonces nicotina en 17 va a ser igual a 12.900 por 0,0743 dividido en 14.900. Esto nos da que la nicotina es igual a 0,0643
en el flujo 17. Ahora vamos a sacar el balance parcial de alquitrán. Entonces esto nos va a dar F12 por alquitrán en 12 igual a F17 por alquitrán en 17. Entonces alquitrán en 17 va a ser igual a 12.900 por 0,0367 dividido en 14.900. Esto nos va a dar igual a 0,0335. Ahora vamos a sacar tabaco B. Entonces va a ser igual a 1 menos nicotina, menos alquitrán, menos filtro, menos hoja de tabaco, menos sustancia de tabaco y menos papel de arroz. Esto nos da igual que nuestro tabaco B es igual a 0,4361. Con esto acabamos todos los datos del pegado y armado. Ahora vamos con el sedimentado. Entonces nos dicen que salen sólidos, esto significa que salen puros, entonces esto es igual a 1. Nos dicen que entra nicotina, entonces esto también va a ser igual a 1. Entonces vamos a sacar el flujo 3 con el balance parcial de los sólidos. Entonces sabemos que en el flujo 1 entran sólidos, pero en el sedimentador sale un flujo 3 con los sólidos totales. Entonces nuestro flujo 3 va a ser igual a 3.750 por 0,6, que es la composición 1, sobre 1. Esto nos da igual al flujo 3, que va a ser 2.250. Vamos a hacer el balance parcial, el balance global de todos los procesos de tabaco. Entonces, bueno, ahora vamos a sacar el balance global, que es flujo 1 más flujo 2 más flujo 9 más flujo 11 más el flujo 14 igual a flujo 3 más flujo 7 más flujo 17. Esto lo vamos a hacer para sacar nuestro flujo 2. Entonces nuestro flujo 2 va a ser F3, que es 2250, más F7, que es 100, más F17, que son 14.900, menos flujo 1, que es 3.750, menos nuestro flujo 9, que son 500, menos nuestro flujo 11, que son 3.500, menos nuestro flujo 14, que son 6.500. Con esto ya podemos sacar nuestro flujo 2, el cual nos da 1000 kilogramos sobre hora. Con esto ya podemos empezar a sacar nuestro flujo 4, que va a ser el balance global del sedimentador es igual a flujo 1 más flujo 2 igual a flujo 3 más flujo 4, donde nuestro flujo 4 es igual a 3.750 más 1000 menos 2.250. Esto es igual a un flujo 4 de 2000. Ahora vamos a sacar la sustancia de tabaco. Esto lo vamos a sacar con el balance parcial de la sustancia de tabaco. Entonces va a ser flujo 1 por la sustancia de tabaco en 1 igual a flujo 4 por la sustancia de tabaco en 4. Entonces la sustancia de tabaco en 4 es igual a 3.750 por 0,4 sobre nuestra flujo 4, que es 2000. Esto nos da una sustancia de tabaco de 0,4. Y para la nicotina en 4 va a ser igual a 1 menos 0,6. Esto va a dar 0,4. Ya tenemos todos los datos de nuestro sedimentador. Nos queda solo de donde sale el bypass y donde sale la purga. Entonces, ya hallamos flujo 4 y flujo 5 en los anteriores procesos. Ahora vamos a hallar
lo último que nos queda, que es nuestro bypass y donde sale la purga. Entonces, en los anteriores procesos hallamos el flujo 4, el flujo 5 y sus respectivas composiciones. Entonces, para el flujo 6, que es el flujo que sale del bypass, la sustancia de tabaco va a ser 0,6 y nicotina 0,4. ¿Por qué? Porque cuando es un punto de derivación, en este caso, todas sus composiciones son iguales, pero sus flujos son diferentes. Teniendo esto, podemos sacar el flujo 8, que es el que entra a los flujos para entrar al mezclar. Entonces, vamos a hallar el balance parcial de la sustancia de tabaco. Entonces, esto va a ser igual al flujo 6 por la sustancia de tabaco en 6 igual al flujo 7 por la sustancia de tabaco en 7 menos más flujo 8 por la sustancia de tabaco en 8. Esto para sacar esta sustancia de tabaco. Entonces nuestra sustancia de tabaco en 8 va a ser igual a 0,6, despejándolo de acá. Y nuestro nicotina en 8 sería igual a 1 menos 0,6, entonces nos daría 0,4. En este ejercicio nos dieron igual las composiciones en el punto de purga, pero cuando es un punto así, no siempre sus composiciones van a ser iguales en todos los flujos. Con esto ya acabamos de resolver todo el problema. Gracias.